El barón Teodoro no murió de viejo, aunque eso fue lo que el médico de la familia anotó en el acta para no buscarse problemas. Murió con los ojos bien abiertos, fijos en la mujer que le sostenía la mano, mientras él se asfixiaba en su propia cama. Doña Carlota, con su luto impecable y su cara de mármol, pensó que el fuego de la chimenea lo arreglaba todo cuando arrojó aquel fajo de papeles a las brasas. Ella creía que, con el testamento hecho cenizas, el imperio de la hacienda Monterrecio era suyo y de nadie más. Lo que esa mujer no sabía, y lo que nadie en la casa grande sospechaba, era que el muerto le había ganado la partida antes de dar el último suspiro. El error de Carlota fue subestimar a quien siempre estuvo a sus pies, cosiendo sus encajes y aguantando sus desplantes. Porque en ese cuarto, mientras el humo de los papeles quemados llenaba el aire, había alguien más mirando. Elena, la costurera, vio cómo la verdad se hacía humo, pero también sabía lo que el barón le había entregado días atrás bajo la promesa de un silencio absoluto. La hacienda Monterrecio no era un lugar para los débiles, era un monstruo de tierra y caña que se tragaba la vida de cientos de personas bajo el sol abrasador. Allí, el apellido del barón Teodoro pesaba más que la ley. Pero los muros de la casa grande tenían oídos, y Elena era el par de oídos más afilado de toda la propiedad. Ella no hablaba, ella observaba. Durante años, sus manos callosas por la aguja habían remendado los secretos de esa familia, literal y figuradamente. El barón la prefería a ella para sus arreglos personales, no por caridad, sino porque Elena tenía un don, sabía leer la tela, sabía dónde apretaba el hilo y dónde se escondía la debilidad de un hombre. Doña Carlota la odiaba por eso. La odiaba porque Elena era la protegida, la que entraba al despacho sin pedir permiso, la que conocía los rincones de la conciencia del patrón. Repara en esto. Hay gente que cree que el poder se hereda con un anillo o una firma, pero la verdadera autoridad se queda en los detalles que los soberbios deciden ignorar por puro asco. La mañana después del entierro, el aire en la hacienda estaba pesado, cargado de esa humedad que anuncia tormenta y que hace que la ropa se te pegue al cuerpo como una segunda piel sucia. Doña Carlota convocó a todos en el patio principal. No lo hizo para agradecer los años de servicio, sino para marcar territorio. Se paró en el porche, con el sol dándole de espaldas para que nadie pudiera verle bien la expresión, y empezó a repartir lo que ella llamaba la voluntad del difunto. A los capataces les dio promesas de mano dura, a los esclavos de confianza, más trabajo, y entonces llegó el turno de Elena. Carlota bajó las escaleras de piedra con una sonrisa que era más bien una herida en la cara. En las manos traía un bulto de tela azul, marchito y manchado. Era un vestido de seda, uno que el barón le había regalado a Elena años atrás para una fiesta de la cosecha y que Carlota, en un ataque de rabia, había mandado a los perros para que lo destrozaran. «Aquí tienes tu herencia, muchacha», dijo Carlota, tirando el vestido al suelo, justo en el lodo donde los caballos habían pasado minutos antes. «El barón te tenía aprecio, así que quédate con este trapo. Es lo único que vas a sacar de esta casa antes de que te mande a las minas de oro del sur. Dicen que allí hace falta gente que sepa usar las manos, aunque sea para sacar piedras». La burla fue general entre los allegados de la viuda. Ver a la costurera Estrella, la favorita del patrón, humillada frente a todos con un pedazo de seda rota, era el espectáculo que Carlota necesitaba para confirmar que el viejo régimen había muerto. Elena no dijo nada. Se agachó, recogió la tela empapada de barro y sintió el peso. Un peso que no venía del agua ni del lodo. Era algo sólido, algo que crujió levemente entre sus dedos cuando apretó el dobladillo del hombro. Doña Carlota pensaba que había ganado. Había visto con sus propios ojos cómo el testamento original, aquel que mencionaba tierras para los libertos y una pensión para Elena, se convertía en carbón. Lo que la viuda ignoraba era que el barón Teodoro, en sus últimas semanas de agonía, no solo sospechaba que su esposa lo estaba matando lentamente, sino que tenía la certeza. Cada taza de té que ella le servía le dejaba un sabor metálico en la lengua y un fuego en las entrañas que no era de este mundo. El barón era un hombre de negocios,
Un hombre que sabía que un papel quemado es fácil de reemplazar si tienes a alguien que sepa esconder la verdad en el lugar menos pensado. Y ese lugar era el vestido azul. Días antes de morir, el varón llamó a Helena a sus aposentos. Estaba pálido, con el sudor frío de los que ya tienen un pie en la fosa. No le pidió que le cosiera un botón ni que le arreglara la levita. Le entregó el vestido azul, el que ella guardaba como un tesoro, y le dio una instrucción clara. Si me voy antes de tiempo, no mires lo que hay dentro hasta que sientas que el suelo se te hunde bajo los pies, y cuando lo hagas, corre. Corre hacia el pueblo de San Pedro del Salitre y busca al coronel Moreira. Él es el único que no puede ser comprado con el dinero de esta tierra. Helena no entendió en ese momento la gravedad de las palabras, pero ahora, con Carlota mirándola desde arriba con ojos de asesina, el suelo se estaba hundiendo de verdad. La rutina en la hacienda Monterrecio cambió de golpe. Carlota no perdió tiempo. Mandó cerrar los almacenes, aumentó las cuotas de corte de caña y puso al capataz Bento, un hombre con alma de látigo y cara de pocos amigos, a vigilar cada movimiento de Helena. La viuda no era tonta. Sabía que Helena había pasado demasiado tiempo cerca del varón y que el viejo era dado a los secretos. Aunque creía haber quemado el documento clave, algo en la calma de la costurera la ponía nerviosa. Por eso, el primer golpe no tardó en llegar. Esa misma noche, mientras Helena intentaba limpiar el lodo del vestido en su pequeña choza, la puerta se abrió de una patada. Era Bento, con una antorcha en una mano y el látigo en la otra. La patrona dice que ese trapo viejo es un peligro de incendio, gruñó el capataz, esparciendo el olor a resina quemada por el cuarto. Entrégalo. Ahora. Helena apretó el vestido contra su pecho. Sus dedos buscaron instintivamente la costura del hombro, ese bulto extraño que la viuda no había notado en su soberbia. Si entregaba el vestido, entregaba su vida y la última voluntad del hombre, que a su manera la había protegido. Pero si se resistía, Bento no dudaría en usar el cuero contra ella. En ese momento el primer microloop se cerró con una decisión desesperada. Helena no peleó por el vestido azul. En lugar de eso, señaló un rincón oscuro de la choza donde descansaba otro montón de telas viejas. «El vestido está ahí, señor Bento. Se lo estaba limpiando a la señora por si quería usar la seda para otra cosa», mintió Helena con la voz firme, a pesar de que el corazón le martilleaba las costillas. Bento, cegado por la luz de su propia antorcha y por el desprecio que le tenía a la servidumbre, agarró un bulto de seda azul que Helena había preparado rápidamente usando retazos de otros trabajos. El hombre salió riendo, dejando tras de sí el olor a humo. Helena se quedó en la oscuridad, con el verdadero vestido oculto bajo sus faldas, sintiendo el frío de la seda húmeda contra su piel. Había ganado unas horas, tal vez un día, pero el engaño no duraría para siempre. Carlota pronto se daría cuenta de que el vestido quemado no era el que ella recordaba. La tensión en la casa grande era un hilo a punto de romperse. Carlota pasaba las noches revisando los libros de contabilidad, dándose cuenta de que el varón había dejado más deudas de las que ella podía pagar con la producción de un solo año. La desesperación la hacía más peligrosa. Necesitaba encontrar el registro de deudas real, ese que el varón mencionaba en sus delirios antes de morir. Ella sospechaba que ese papel decía la verdad sobre cómo ella había hipotecado la hacienda a espaldas de su marido para pagar sus propios vicios en la capital. Si ese documento llegaba a manos de los acreedores o del coronel Moreira, Carlota no solo perdería la hacienda, sino que terminaría en una celda por fraude y posiblemente por algo mucho peor. Helena, mientras tanto, aprovechó la oscuridad de la madrugada para examinar el vestido. Con un pequeño cortahilos que guardaba escondido en su zapato, empezó a deshacer el dobladillo del hombro. Sus manos temblaban. No era solo seda lo que estaba abriendo, era la caja de Pandora. Al rasgar el primer hilo, una mancha oscura llamó su atención. No era lodo, era una mancha amarillenta, con un borde reseco que olía vagamente a almendras amargas. Helena lo reconoció de inmediato.
Era el rastro del tónico que el varón tomaba todas las noches, el mismo que Carlota le servía con tanta diligencia. Pero esta mancha estaba en el hombro del vestido, como si el varón hubiera escupido el líquido con violencia antes de morir, tratando de advertir a quien lo sostuviera. Y entonces lo encontró. Entre el forro y la tela exterior, perfectamente doblado y protegido por un pedazo de papel encerado, había un sobre pequeño. Dentro, la caligrafía temblorosa pero legal del barón Teodoro dictaba su última sentencia. No era solo un testamento, era una confesión y una prueba. Había una hoja de papel de seda firmada por el boticario del pueblo, un hombre llamado Julián, que siempre había sido un cobarde. En el papel se detallaba la compra de arsénico realizada por doña Carlota un mes antes de que el varón empezara a enfermar. Pero había más. Una carta de manumisión legalizada, con el sello real, que le otorgaba a Elena la libertad absoluta y la propiedad de una pequeña parcela de tierra en las afueras de la hacienda. El problema era que un papel en manos de una esclava no valía nada si no había alguien con poder para validarlo. Elena sabía que si Carlota la encontraba con eso, no habría minas de oro para ella, habría una fosa común en el patio trasero. El riesgo estaba escalando. El capataz Bento ya estaba dando vueltas por los barracones, preguntando por qué no se había visto a la costurera en el taller de costura desde el amanecer. La cacería estaba a punto de comenzar. Elena guardó los papeles de nuevo en el escondite del vestido, pero esta vez los envolvió en un trozo de cuero fino para protegerlos de la humedad. Tenía que salir de Monterrecio esa misma noche. El camino hacia San Pedro del Salitre cruzaba el Arroyo Hondo, un río traicionero que en esta época del año bajaba con la fuerza de 1000 demonios. Si te quedas, mueres. Si te vas, te cazan. Se dijo a sí misma mientras escuchaba los gritos de Bento a lo lejos. La injusticia ya no era solo una carga, era una sentencia de muerte que ella se negaba a firmar. Elena miró el vestido azul, ese objeto que Carlota había usado para humillarla, y se dio cuenta de que ahora era su escudo. Pero ¿cómo cruzar una hacienda vigilada por perros y hombres armados, con nada más que una seda rota y un papel escondido? Fue entonces cuando recordó a Tiago, el viejo caballerizo. Tiago era un hombre que hablaba poco, pero que conocía cada piedra del camino. Si alguien podía ayudarla a ganar tiempo, era él, pero el tiempo era un lujo que Elena ya no tenía. En la casa grande, doña Carlota acababa de tirar el vestido falso a la chimenea y al ver cómo las llamas lo consumían demasiado rápido, sus ojos se abrieron con una claridad aterradora. La seda real, la seda pesada del varón, no se quemaba así. Alguien la había engañado, y Carlota no era mujer de perdonar engaños. La orden fue corta y seca. Traigan a la costurera, y si se resiste, traigan su cabeza, pero recuperen lo que sea que se llevó. La noche estaba cayendo sobre Monterrecio, y con ella, el inicio de una persecución que cambiaría el destino de todos los involucrados. Elena ya estaba cerca de las caballerizas, pero el sonido de los perros empezaba a romper el silencio de la caña. El juego de sombras acababa de terminar. Ahora empezaba la guerra por la verdad. El sonido de los perros rompió la última pizca de calma que quedaba en la hacienda Monterrecio. No eran ladridos de aviso, eran aullidos de caza, de esos que te hielan la sangre porque sabes que el animal ya sintió el olor del miedo. Elena estaba agachada detrás de unos fardos de alfalfa, sintiendo cómo el frío del suelo se le subía por las piernas. En sus manos, el vestido azul pesaba como si estuviera hecho de plomo. Cada segundo que pasaba era un segundo que le robaba a su propia vida. Sabía que doña Carlota no tardaría en darse cuenta de que el trapo que Bento había quemado era una distracción barata. La viuda era una mujer de detalles, y un error así no se le iba a pasar por alto 2 veces. Fue entonces cuando una mano callosa y pesada se posó sobre su hombro. Elena estuvo a punto de gritar, pero el aire se le quedó atrapado en la garganta. Al girarse, vio el rostro surcado de arrugas de Tiago, el viejo caballerizo. Sus ojos, cansados por décadas de ver injusticias, brillaban con una urgencia que Elena nunca le había visto. Tiago no dijo ni una palabra al principio,
solo le hizo una seña para que se pegara a las sombras de la caballeriza. El olor a estiércol y a cuero viejo inundaba el lugar, un olor que para Elena siempre había sido sinónimo de trabajo duro, pero que ahora se sentía como un refugio temporal. La patrona ya dio la orden, susurró Tiago, con una voz que parecía el roce de dos piedras. Bento no es un hombre, es un perro con botas. Si te alcanza antes de que llegues al camino real, no habrá ni tumba para ti. Toma esto. El viejo le entregó una pequeña bolsa de cuero y un cuchillo corto, de esos que se usan para cortar las crines de los caballos. Elena sintió el metal frío y entendió el mensaje. En esta noche, la aguja de costurera no le iba a servir de nada. Necesitaba ser más rápida y más astuta que los hombres que venían por ella. Repara en esto. Hay silencios que gritan más fuerte que un látigo, y el de Elena estaba a punto de ensordecer a toda la hacienda, porque la verdad no se queda callada cuando tiene el cuello entre las manos. Tiago le señaló una salida trasera que daba directamente al cañaveral. El arroyo hondo está crecido por las lluvias de la tarde. Si logras cruzarlo, los perros perderán el rastro. Pero ten cuidado, muchacha. El agua no tiene amigos y Carlota ya mandó gente a vigilar el puente viejo. Elena asintió, apretando el vestido contra su pecho. Se despidió del viejo con una mirada de agradecimiento que valía más que 1000 palabras, y se lanzó a la oscuridad del cañaveral. Las hojas de la caña son como navajas cuando corres entre ellas. Le cortaban los brazos y la cara, pero Elena no sentía el dolor. Solo sentía el latido de su propio corazón, que parecía querer escaparse de su pecho. Mientras tanto, en la casa grande, doña Carlota caminaba de un lado a otro en su despacho. Había tirado una lámpara de aceite al suelo, en un arranque de furia, cuando descubrió que el vestido que ardía en la chimenea no tenía el forro reforzado que ella recordaba. Su mente volaba a 1000 por hora. ¿Qué tanto sabía la esclava? Había encontrado el papel del boticario. Carlota sabía que Julián, el boticario, era un hombre débil. Si el coronel Moreira ponía sus manos sobre ese registro de compra de arsénico, no habría apellido ni fortuna que la salvara de la horca. Su desesperación se transformó en una crueldad fría. «Bento», gritó, y el capataz entró de inmediato, todavía con el olor a humo en la ropa. «La quiero viva hasta que me diga dónde escondió los papeles. Después puedes hacer con ella lo que quieras, pero si ese vestido llega al pueblo antes que tú, asegúrate de no volver nunca, porque yo misma te voy a casar a ti». Bento asintió con una mueca de satisfacción. A él no le importaban las leyes ni los testamentos. A él le gustaba la casa. Salió del despacho ajustándose el cinturón, con la idea fija de atrapar a la costurera antes de que la luna llegara a lo más alto. Elena ya estaba en el borde del cañaveral, donde la tierra se volvía fangosa y el sonido del agua empezaba a dominar el aire. El arroyo hondo rugía. No era el riachuelo tranquilo donde las lavanderas golpeaban la ropa. Era una masa de agua oscura y violenta que arrastraba ramas y lodo. Elena se detuvo un momento para recuperar el aliento. Fue ahí cuando notó algo extraño en el vestido. Con la luz de la luna, la mancha en el hombro de la seda parecía brillar con un tono amarillento enfermizo. No era solo una prueba del veneno, era el recordatorio físico de la traición de Carlota. El barón Teodoro había muerto tratando de señalar a su asesina, y ese vestido era el arma del crimen que la viuda misma le había entregado por pura burla. Si tú también crees que la justicia no debería tener dueño, suscríbete al canal. Y dime una cosa, ¿crees que ese papel escondido será suficiente o la suerte de Elena ya estaba echada desde el momento en que recogió ese vestido del lodo? El problema es que el miedo tiene oídos finos. Un crujido de hojas secas a sus espaldas la hizo saltar. Elena se lanzó al suelo cubriéndose con el vestido para mimetizarse con la tierra. A pocos metros vio la silueta de Bento. El capataz caminaba despacio, moviendo su linterna de un lado a otro. El haz de luz pasaba rozando el escondite de Elena, iluminando las gotas de sudor que le bajaban por la frente. Ella sabía que si se quedaba ahí, era cuestión de tiempo para que la luz la encontrara. Tenía que jugar su última carta antes de que el hombre llegara a ella. Elena recordó la bolsa de cuero que Tiago le había dado.
La abrió con cuidado y sintió el peso metálico de una moneda de oro. Era una moneda vieja, de esas que el varón guardaba para emergencias. Su mente trabajó rápido. Conocía la avaricia de Bento. El hombre vendería a su propia madre por un puñado de monedas. Elena tomó una piedra pequeña, la envolvió en un trozo de tela sobrante que llevaba en el bolsillo y la lanzó con fuerza hacia el lado opuesto, cerca de unas raíces gruesas que sobresalían del terreno. El ruido fue seco como el de alguien tropezando. Bento reaccionó al instante. «¡Te tengo!», gritó, girando la linterna hacia el sonido. Mientras el capataz se desviaba unos metros para investigar, Elena se levantó con la agilidad de una sombra y empezó a rodearlo. Pero sabía que el truco no duraría mucho. Tenía que llegar al agua. El aire olía a lluvia fresca y a tierra mojada, una combinación que normalmente le traía paz, pero que ahora se sentía como el preludio de un entierro. Justo cuando estaba a punto de llegar a la orilla del arroyo, Bento se dio cuenta del engaño. El hombre soltó una maldición que resonó en todo el bosque y empezó a correr en dirección a ella. «¡Maldita negra! ¡De aquí no sales!», rugió. Elena llegó al borde del barranco. El agua golpeaba las piedras con una furia aterradora. Miró hacia atrás y vio la luz de Bento acercándose peligrosamente. El hombre ya había sacado su látigo, el mismo que tantas veces había marcado la espalda de sus compañeros. En ese momento, Elena no pensó en las leyes ni en el coronel Moreira. Pensó en el barón Teodoro muriendo solo, asfixiado por la ambición de una mujer que nunca lo quiso. Pensó en su propia vida, años de costura y silencio, de agachar la cabeza y coser vestidos para gente que la veía como un mueble más de la hacienda. Una rabia fría, una indignación que nunca se había permitido sentir, le recorrió el cuerpo. No iba a morir en ese lodo. No iba a dejar que Carlota ganara. «Atrápame si puedes, Bento», gritó Elena, no por desafío, sino para soltar todo el peso que llevaba en el alma. Sin dudarlo un segundo más, se abrazó al vestido azul, protegiendo el secreto que llevaba en las costuras, y se lanzó al vacío hacia las aguas turbulentas del arroyo hondo. El frío del agua la golpeó como un mazo, cortándole la respiración. La corriente la atrapó de inmediato, succionándola hacia el fondo. Por un instante, todo fue oscuridad y ruido sordo. El vestido empapado tiraba de ella hacia abajo, amenazando con convertirse en su propia mortaja de seda. Bento llegó a la orilla justo a tiempo para ver cómo la espuma blanca del río se tragaba a la costurera. Se quedó ahí jadeando con la linterna temblando en su mano. Sabía que nadie sobrevivía a esa corriente en una noche de tormenta, pero también sabía que si el cuerpo de Elena no aparecía, doña Carlota le haría pagar cada centavo de la fortuna que estaba en juego. El capataz se escupió al suelo y empezó a caminar orilla abajo, esperando encontrar un cadáver enganchado en las ramas. Lo que él no sabía era que Elena, en medio de la asfixia, había logrado aferrarse a un tronco que flotaba a la deriva. La lucha por la libertad apenas estaba comenzando, y el río no era el final, sino el único camino hacia la verdad que Carlota tanto temía. Pero el agua no era el único peligro. El papel de seda, la única prueba del crimen, estaba en riesgo de deshacerse si el escondite de cuero fallaba. Y mientras Elena luchaba por no hundirse, en el pueblo de San Pedro del Salitre, alguien ya estaba esperando la llegada de una noticia que haría temblar los cimientos de toda la provincia. El agua del arroyo hondo no tiene piedad, ni sabe de testamentos. Para el río, Elena no era más que otro trozo de escombro arrastrado por la corriente, un bulto que golpeaba contra las piedras y se hundía en los remolinos de barro. El frío le calaba los huesos, transformando sus músculos en madera rígida, pero sus dedos seguían aferrados al tronco con una fuerza que no venía de su cuerpo, sino de su rabia. Cada vez que su cabeza salía a la superficie para buscar un trago de aire, el sabor a lodo y a vegetación podrida le recordaba que estaba a un segundo de desaparecer para siempre. Pero en medio de ese caos líquido, Elena solo pensaba en una cosa: el dobladillo del vestido azul. Si el cuero que protegía el papel de seda llegaba a romperse, si el agua lograba lamer la tinta del boticario, su libertad y la justicia del varón se disolverían como sal en el mar. Fue un golpe seco contra una raíz,
lo que finalmente la sacó de la corriente principal. Elena sintió cómo su hombro crujía al chocar contra la orilla fangosa, unos kilómetros río abajo de donde Bento la había visto saltar. Arrastró su cuerpo fuera del agua, centímetro a centímetro, respirando con estertores que le quemaban la garganta. La noche seguía siendo su enemiga. No había fuego, no había manta, y el viento que soplaba entre los árboles del bosque bajo parecía una mano de hielo recorriéndole la espalda. Se sentó en el barro, temblando violentamente, y buscó con manos torpes el escondite en el forro del vestido. Sus dedos, entumecidos y cubiertos de arena, apenas sentían la textura de la seda. Cuando tocó el bulto del cuero y comprobó que seguía ahí, seco bajo la capa impermeable que ella misma había reforzado con cera de abeja días atrás, soltó un sollozo que se perdió en el rugido del río. Pero lo que Elena no sabía era que, mientras ella luchaba por respirar, doña Carlota ya estaba moviendo las piezas de un juego mucho más sucio. En la hacienda Monterrecio, la viuda no se había quedado esperando noticias de Bento. Había mandado preparar su carruaje antes del amanecer. Carlota sabía que si Elena sobrevivía al río, el único lugar a donde iría sería al pueblo de San Pedro del Salitre. Y en ese pueblo, la palabra de una viuda poderosa valía 100 veces más que la de una costurera fugitiva. Carlota se miró al espejo antes de salir, ajustándose el velo de luto con una calma que daba miedo. Sus ojos estaban hundidos, no por la tristeza, sino por la falta de sueño y el veneno de la sospecha. Si esa mujer llega al pueblo, diré que robó las joyas de la familia, murmuró Carlota para sí misma, con una voz que era como el roce de un cuchillo sobre el mármol. Diré que el varón murió de la impresión al descubrir su traición. Nadie va a creerle a una esclava que lleva un vestido sucio como única prueba. El problema era que Carlota todavía tenía un cabo suelto que la hacía temblar. Julián el boticario. El hombre era un cobarde que vivía en una callejuela cerca de la Plaza Mayor. Si Elena llegaba a él primero, o si el coronel Moreira decidía investigar la procedencia del arsénico, la casa de naipes de la viuda se vendría abajo con el primer soplido. Si no tragas con este tipo de mentiras bien vestidas y quieres ver cómo se derrumba el imperio de los poderosos, suscríbete. Y dime, ¿esa mancha en la seda era un aviso de la víctima o una sentencia definitiva para la asesina? Elena empezó a caminar. Cada paso era un triunfo sobre el dolor. El vestido azul, ahora pesado por el agua y el lodo, se arrastraba detrás de ella, pero no se lo quitó. Era su bandera, su prueba y su protección. Sabía que los perros de Bento estarían recorriendo la orilla, buscando un cadáver o un rastro de olor, así que se mantuvo alejada de los senderos principales. Caminó entre la maleza espesa, guiándose por la posición de las estrellas y el lejano campanario de la iglesia de San Pedro, que empezaba a recortarse contra el cielo grisáceo del alba. Sus pies estaban llenos de cortes y el hambre empezaba a morderle el estómago, pero la imagen de doña Carlota quemando los papeles del varón funcionaba como un látigo invisible que la obligaba a seguir adelante. Mientras tanto, el capataz Bento no estaba lejos. Había encontrado un trozo de seda azul enganchado en una rama baja a 1 kilómetro del arroyo. Al ver que no había rastro de sangre ni cuerpo, entendió que Elena seguía viva. La furia del hombre era absoluta. Sabía que si regresaba a la hacienda con las manos vacías, Carlota lo entregaría a las autoridades por negligencia o algo peor. Bento montó en su caballo y espoleó al animal con crueldad, tomando un camino secundario que cortaba camino hacia el pueblo. Su plan era simple: interceptar a Elena antes de que pusiera un pie en la Plaza Mayor. La veía como una presa que se le había escapado por un golpe de suerte, y no pensaba permitir que eso ocurriera 2 veces. Fue al llegar a las afueras de San Pedro del Salitre, donde los huertos de café empiezan a mezclarse con las primeras casas de adobe, cuando Elena sintió que el mundo se detenía. Oculta tras una tapia de piedra, vio el carruaje negro de la hacienda Monterrecio detenido frente a la casa del coronel Moreira. El corazón le dio un vuelco. Doña Carlota ya estaba allí. La viuda se bajaba del carruaje con la elegancia de una reina, apoyada en el brazo de uno de sus criados,
mientras el coronel salía a recibirla con el sombrero en la mano. Elena vio cómo Carlota se llevaba un pañuelo a los ojos, fingiendo un llanto que seguramente estaba ensayado frente al espejo. La justicia ya tiene dueña, pensó Elena, sintiendo un nudo de desesperación en la garganta. ¿Cómo iba ella, una mujer herida, empapada y acusada de robo, a entrar en ese despacho y pedir que la escucharan? Miró el vestido azul. La mancha en el hombro seguía ahí, un testigo mudo de las últimas horas del varón. Pero necesitaba algo más. Recordó el papel del boticario. Necesitaba que Julián confirmara la firma, que admitiera que le vendió el veneno a la patrona. Pero Julián era un hombre que le temía a su propia sombra. Si veía a Carlota en el pueblo, se escondería bajo las piedras antes de ayudar a una esclava. Elena se dio cuenta de que no podía ir directamente al coronel. Tenía que llegar al boticario antes de que Carlota mandara a alguien a silenciarlo. Se rodeó el cuerpo con el vestido, tratando de ocultar la seda azul bajo una vieja manta que encontró abandonada en un establo cercano. Empezó a moverse por las callejuelas traseras, evitando las miradas de los madrugadores que empezaban a abrir sus puestos en el mercado. El olor a pan recién horneado y a café se mezclaba con el olor a miedo que emanaba de su propio cuerpo. Llegó a la botica de Julián justo cuando el hombre estaba abriendo las pesadas puertas de madera. El boticario era un hombre pequeño, de manos temblorosas y ojos que nunca miraban de frente. Cuando vio a Elena, o lo que quedaba de ella, su primera reacción fue intentar cerrar la puerta. «No hay nada para ti aquí, muchacha. Vete antes de que llame a la guardia», siseó Julián con la voz quebrada por el nerviosismo. Elena no se movió. Con una mano firme, detuvo la puerta y se quitó la manta, dejando ver el vestido de seda azul. «Usted sabe por qué estoy aquí, señor Julián», dijo ella, con una calma que sorprendió al propio boticario. «Este vestido tiene la marca de lo que usted vendió, y en el forro tengo el papel con su firma. El barón Teodoro no murió de viejo, y usted lo sabe mejor que nadie». El boticario se puso pálido, del color de la cera de los cirios. Miró hacia la calle, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Sus manos empezaron a temblar tanto que las llaves que sostenía cayeron al suelo con un ruido metálico que sonó como una campana en el silencio de la mañana. «Ella me obligó», susurró Julián, apenas audible. «Dijo que si no le daba el tónico, me quemaría la botica con mis hijos adentro. Yo no sabía que lo usaría tan pronto». Fue ahí que el giro que Elena no esperaba se presentó de la forma más brutal. Antes de que Julián pudiera decir una palabra más, el sonido de unos cascos de caballo galopando a toda velocidad retumbó en la calle empedrada. Elena se asomó por la rendija de la puerta y vio a Bento. Pero no venía solo. Detrás de él, 2 hombres de la guardia del pueblo lo seguían. Bento no estaba buscando a una esclava fugitiva, estaba señalando la botica de Julián. «Ahí está la ladrona», gritó Bento, señalando hacia la entrada. «Y el boticario es su cómplice. Están tratando de vender las joyas que le robaron a la difunta». Elena comprendió en ese instante la magnitud de la trampa. Carlota no solo quería recuperar el vestido, quería eliminar a todos los testigos de un solo golpe. Si la arrestaban allí, junto al boticario, nadie creería su historia. Sería vista como una conspiración de sirvientes contra la noble viuda. Julián, presa del pánico, se derrumbó en el suelo, llorando y pidiendo perdón a santos que no lo escuchaban. Elena, en cambio, apretó los dientes. Tenía el documento, tenía al boticario confesando. Pero ahora tenía a la ley golpeando a su puerta con intenciones de matarla. El problema era que el tiempo se había agotado. Bento ya estaba saltando de su caballo, con el látigo en una mano y una pistola en la otra. Elena miró hacia el fondo de la botica, buscando una salida, una ventana, cualquier cosa que le permitiera ganar unos minutos más. Fue entonces cuando vio, sobre el mostrador de Julián, un frasco pequeño con una etiqueta roja. Su mente, acostumbrada a los detalles de la costura y a los remedios que el varón tomaba, hizo una conexión rápida. Si iba a caer, no lo haría sin que la verdad saliera a la luz. Pero lo que nadie en esa calle sabía era que Elena no solo llevaba un papel en el vestido, llevaba algo más,
algo que el varón le había dado en su último aliento y que ella todavía no se había atrevido a mirar. Un segundo secreto cosido no en la seda, sino en el alma de un hombre que decidió, demasiado tarde, hacer lo correcto. La puerta de la botica empezó a ceder bajo los golpes de viento, y el aire se llenó del olor a pólvora y a desesperación. La cacería estaba llegando a su punto más crítico, y el precio de la libertad estaba a punto de cobrarse en sangre. Pero antes de que la madera se astillara por completo, Elena tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la acusación de Carlota para siempre. Porque la verdad, cuando se ve acorralada, a veces tiene que prender fuego a todo para que la vean. El estruendo de la madera astillándose fue como un disparo en el silencio de la botica. Bento entró como un animal rabioso, con los ojos inyectados en sangre y el látigo arrastrando por el suelo, seguido por los dos guardias que apenas podían seguirle el ritmo. Elena sabía que no tenía escapatoria por la puerta principal, pero su mente, acostumbrada a resolver el rompecabezas de una costura difícil, encontró la salida en el caos. Julián, el boticario, estaba hecho un ovillo en el suelo, pero sobre su mostrador, el frasco de etiqueta roja que Elena había visto no era medicina, sino un compuesto de azufre que el hombre usaba para sus mezclas. Sin pensarlo dos veces, Elena tomó el frasco y lo lanzó contra la estufa de carbón que mantenía caliente el lugar. Una nube de humo asfixiante y amarillento llenó la habitación en un segundo. Bento soltó un rugido de rabia mientras empezaba a toser violentamente, tratando de cubrirse la cara con el brazo. En medio de la confusión y el olor a huevo podrido que quemaba los pulmones, Elena se lanzó hacia la pequeña ventana del almacén trasero. Era un espacio apenas lo suficientemente grande para una persona delgada, pero la desesperación la hizo pasar como si fuera de seda. Cayó en el callejón trasero sobre un montón de cajas vacías, con el corazón golpeándole las costillas, como si quisiera romperlas. No se detuvo a mirar atrás. El sonido de los gritos de Bento y el estrépito de los frascos rompiéndose le indicaban que el tiempo se le había acabado. Corrió por las callejuelas empedradas, tratando de no llamar la atención, pero su aspecto era su peor enemigo. Una mujer empapada, con un vestido de seda azul roto y manchado. Era un blanco fácil en un pueblo que empezaba a despertar. Fue entonces cuando, al doblar una esquina, sintió un peso extraño en el forro del vestido, justo debajo de la mancha del veneno. No era el papel de seda que ya había revisado, era algo sólido, pequeño y frío. Al meter la mano por una pequeña abertura que no había notado antes, sus dedos se cerraron sobre un objeto metálico. Un medallón de oro con el escudo de la familia del varón, pero con una marca que lo hacía diferente. Tenía una pequeña bisagra oculta. Elena lo abrió mientras corría y lo que vio la dejó sin aliento. Dentro del medallón no había un retrato ni un mechón de pelo. Había un pequeño anillo con un sello de cera que ella reconoció de inmediato. Era el anillo personal del varón, el que él usaba para firmar sus documentos más privados. Pero lo más importante era el pequeño grabado en el interior de la tapa del medallón. «Para que la verdad no muera conmigo», decía la inscripción, seguida de una fecha que coincidía con el día en que el varón empezó a sentirse mal. El varón no solo le había dejado pruebas, le había dejado el símbolo de su autoridad. Si Elena lograba mostrar ese anillo al coronel Moreira, Carlota no podría acusarla de robo, porque ese anillo solo se entregaba a alguien en quien el varón confiaba más que en su propia vida. Pero el problema es que la mentira de Carlota ya había echado raíces profundas. Mientras Elena se acercaba a la casa del coronel, vio que el lugar estaba rodeado de gente. La viuda había hecho un trabajo impecable. Estaba en el balcón, hablando con un grupo de vecinos y comerciantes, asegurando que Elena no solo había robado las joyas, sino que había intentado envenenarla a ella también antes de huir. Carlota, con su velo negro y su voz quebrada, estaba transformando a la víctima en victimaria. El coronel Moreira, un hombre que creía en los hechos pero que respetaba el orden social, escuchaba con el ceño fruncido, sosteniendo una taza de café que parecía pesarle en la mano. Elena se quedó paralizada detrás de un carruaje de suministros. Estaba a menos de 50 metros de la justicia,
pero la brecha parecía un abismo. Si salía a la luz ahora, la multitud la lincharía antes de que pudiera decir una palabra. «Usted quemó el papel equivocado, patrona», susurró Elena para sus adentros, sintiendo cómo el medallón le quemaba la palma de la mano. La rabia que había sentido en el río volvió con más fuerza. Ya no era miedo, era una determinación fría. Miró el vestido azul. Ya no era un trapo de humillación, era su uniforme de batalla. Fue en ese momento cuando el giro final de esta persecución se hizo presente. Bento apareció al final de la calle, a caballo, gritando que la había visto entrar en la casa del coronel por la parte trasera. Era mentira, pero servía para que la guardia se moviera. Elena vio cómo los guardias del coronel empezaban a registrar el perímetro. Estaba acorralada, pero entonces recordó algo que el varón siempre decía sobre el coronel Moreira. Moreira es un hombre que odia que lo tomen por tonto. Y Carlota, en su arrogancia, lo estaba tomando por tonto al usarlo como su perro de caza personal. Elena decidió que ya no se escondería más. No entraría por la parte de atrás como una ladrona. Entraría por la puerta principal, a la vista de todos, llevando la prueba del crimen como si fuera una ofrenda. Pero para hacerlo necesitaba que el coronel Moreira viera lo que Carlota quería ocultar a toda costa. Elena se arrancó la manta que la cubría y dejó que el sol de la mañana iluminara la seda azul. El color brilló con una intensidad desafiante. Empezó a caminar hacia la casa, no con la cabeza baja, sino con la espalda recta, como si ella fuera la dueña de la hacienda y Carlota la intrusa. La multitud se quedó en silencio cuando la vieron aparecer. El murmullo de las voces se apagó, dejando solo el sonido de sus pasos sobre el empedrado. Doña Carlota, desde el balcón, se puso lívida. Sus manos apretaron la barandilla de hierro con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por un segundo el pánico cruzó su rostro de mármol. «¡Ahí está!», gritó Carlota con la voz aguda por el miedo. «Guardias, deténganla. Lleva las joyas robadas en el vestido». El coronel Moreira se asomó al balcón, mirando a la mujer que se acercaba. Elena no se detuvo hasta estar frente a la escalinata. Levantó la mano, pero no para pedir clemencia, sino para mostrar el medallón de oro que brillaba bajo el sol. «¡Coronel Moreira!», gritó Elena, con una voz que resonó en toda la plaza. «No vengo a entregar joyas robadas. Vengo a entregar el testamento que doña Carlota intentó quemar y la prueba del veneno que mató a su marido. Si soy una ladrona, que sea la ley la que juzgue lo que llevo en este vestido». El silencio que siguió fue absoluto. Bento, que acababa de llegar al lugar, se detuvo en seco, sin atreverse a avanzar frente a la mirada del coronel. Moreira bajó las escaleras lentamente, con los ojos fijos en el medallón. Carlota intentó bajar tras él, gritando acusaciones, pero el coronel le hizo una seña a sus hombres para que le impidieran el paso. La atmósfera estaba cargada de una electricidad peligrosa. Elena sentía el sudor frío bajándole por la nuca, pero no bajó la mano. Sabía que en esos papeles escondidos en el forro estaba la verdad que destruiría el imperio de Carlota, pero también sabía que la viuda todavía tenía un as bajo la manga. Porque el testamento que Elena llevaba no solo hablaba de libertad y de veneno, hablaba de un secreto familiar que el varón había guardado durante 30 años, un secreto que, de salir a la luz, cambiaría para siempre la vida de todos en la provincia, incluyendo la del propio coronel. El destino de Elena ya no dependía solo de una costura, dependía de lo que el coronel Moreira estuviera dispuesto a sacrificar para que la justicia se cumpliera. Pero lo que nadie sabía era que el capataz Bento, al verse perdido, estaba buscando el arma que llevaba en su bota, dispuesto a terminar con la costurera antes de que el primer papel fuera leído. La tensión estaba a punto de explotar, y el precio de la verdad iba a ser más alto de lo que nadie imaginaba. El coronel Moreira no necesitó leer todo el documento para entender la magnitud de la traición que tenía entre las manos. Con un gesto seco, le arrebató el medallón a Elena y lo abrió, dejando que el anillo de sello del varón cayera sobre su palma como una acusación de oro. Doña Carlota, al ver que su mundo se desmoronaba en plena plaza pública, perdió los estribos. Bajó las escaleras gritando que todo era una farsa,
que Elena era una bruja que había hechizado al varón antes de morir. Pero Moreira ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el papel de seda que Elena acababa de sacar del forro del vestido, donde la firma del boticario Julián brillaba bajo el sol como una sentencia de muerte. En un último acto de desesperación, el capataz Bento llevó la mano a su bota para sacar el arma, pero los guardias del coronel fueron más rápidos. Lo derribaron contra el empedrado antes de que pudiera apretar el gatillo. Carlota, al verse sola, intentó arrebatarle el documento al coronel, pero el hombre la sujetó del brazo con una fuerza que no admitía réplicas. «Usted quemó el papel equivocado, patrona», repitió Elena con una voz que no temblaba. «Este es el que la manda a la cárcel». El coronel miró la mancha amarillenta en el hombro del vestido azul y luego miró el registro del arsénico. La verdad era tan clara como el agua del arroyo que casi se traga a Elena. Carlota no era una viuda doliente, era una asesina que había hipotecado hasta el aire que respiraba su marido para ocultar sus deudas. La justicia tardó años en llegar para muchos en Monterrecio, pero esa mañana el reloj de la impunidad se detuvo en seco. Doña Carlota fue arrestada de inmediato por el asesinato del barón Teodoro y por fraude documental. No hubo velo de luto que pudiera ocultar la vergüenza cuando los guardias se la llevaron arrastrando entre los abucheos de la gente. El boticario Julián, muerto de miedo, terminó confesando todo ante el juez, confirmando que Carlota lo había amenazado para que preparara el tónico con arsénico. La hacienda Monterrecio fue confiscada por el Estado para pagar a los acreedores, pero la pequeña parcela de tierra que el varón le había dejado a Elena en su verdadera voluntad fue respetada por orden directa del coronel Moreira. Elena no se quedó a ver cómo remataban los muebles de la casa grande. Esa misma tarde, con su carta de libertad firmada y sellada en el bolsillo, regresó a las caballerizas para buscar a Tiago. El viejo la recibió con un abrazo que olía a heno y a esperanza. El vestido azul, aquel que empezó como un trapo de burla y terminó como una prueba irrefutable, Elena decidió no quemarlo. Lo guardó como el recordatorio de que las costuras más fuertes no son las de seda, sino las que se hacen con la verdad y la valentía de los que no tienen nada que perder. Doña Carlota terminó sus días en una celda húmeda y oscura, sin un solo centavo de la fortuna por la que mató, dándose cuenta demasiado tarde de que la codicia siempre deja un cabo suelto que el miedo no sabe atar. Suscríbete. Aquí sacamos a la luz lo que intentaron enterrar bajo el peso del poder. Y dime en los comentarios, ¿crees que alguien más en la hacienda sabía de todo el veneno o simplemente todos eligieron fingir para salvar su propio pellejo? El crimen nunca es perfecto cuando el asesino subestima a quien tiene a sus pies. La verdad siempre encuentra una salida, incluso a través de una costura rota en un vestido viejo. Elena caminó hacia su nueva tierra, dejando atrás el sonido del látigo y el olor a miedo, sabiendo que por primera vez en su vida el hilo de su destino estaba en sus propias manos.